Hola, mi nombre es Tania Lisbeth Cruz Torres y hoy les voy a hablar sobre el temario de investigación, sobre los temas que hemos tratado en medicina legal y forense de este semestre. Bueno, para empezar, la siguiente, vamos a tener la unidad 1 donde hablamos del acto médico. Definiendo el acto médico, va a ser un conjunto de acciones realizadas por un profesional de la salud que recibe un usuario o paciente dentro de los servicios de salud, cuyo objetivo es la recuperación del paciente. Tiene elementos esenciales como la relación médico-paciente, una finalidad sanitaria de carácter curativo, preventivo y rehabilitadora. También una intervención profesional calificada. Siguiente. Tenemos diversas implicaciones científicas, pues el acto médico debe sustentarse en evidencia científica que sea actual, ya que trabajamos con medicina basada en evidencias y pues tenemos protocolos clínicos establecidos, donde el acto médico debe sustentarse eh, mediante principales implicaciones como la aplicación correcta de conocimientos médicos, la actualización permanente, que esto lo recalca en el artículo 81 de la Ley General de Salud, que es un requisito de recertificación médica, y mediante la toma de decisiones basadas en guías y clínicas de consenso médico. La siguiente. También vamos a tener implicaciones éticas. Pues aquí los principios del acto médico son la beneficencia o la búsqueda del bien del paciente, la no maleficencia, donde tenemos la obligación de no producir daño, prevenir el daño, eliminar lo que hace daño y vamos a promover lo que hace el bien para el paciente. También tenemos la autonomía, que es el respeto por las decisiones del paciente informado. Y bueno, aquí va a tener derecho a decidir sobre sí mismo de acuerdo a su personal proyecto de vida y código de valores. También tenemos la justicia, que todas las personas deben de ser tratadas por igual y nadie debe de ser discriminado por su raza, sexo, edad, ideas, creencias o su posición social. Igual, todo esto se habla en la Ley General de Salud. La siguiente. Vamos a tener implicaciones legales de responsabilidad profesional, donde nos vamos a apoyar de la base normativa del Código Civil Federal, que viene en el artículo 1910 y pues habla sobre responsabilidades sobre actos ilícitos, también del Código Penal Federal del artículo 228 y siguientes sobre responsabilidades profesionales. Vamos a tener que la realización inadecuada del acto médico puede generar responsabilidad civil en la que se obliga la indemnización de los daños y prejuicios. Si se daña, se debe de reparar y pues se sabe que esto va a afectar al patrimonio. Entonces vamos a tener que hacer una indemnización de daños y prejuicios. También la responsabilidad penal, donde va a surgir el interés del Estado y de los particulares. Va a haber interesados en sostener la armonía jurídica y el orden público, por lo que las sanciones, que son las penas, son las que imponen el Código Penal, que va a ser una prisión, reclusión o una multa. Aquí entran las lesiones, el homicidio culposo. También tenemos la parte administrativa, donde pues vamos a tener en la parte A, que no tiene nada que ver con las dos anteriores responsabilidades, o una parte B, donde la pena que se aplica es el apercibimiento o la inhabilitación, donde pues aquí va a haber sanciones por órganos como la CONAMED o la COFEPRIS. La siguiente. Pasando con la unidad 2, hablamos de la práctica médica y el marco legal. Empezando por la definición de la práctica médica, donde pues es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión, en el proceso del diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, así como los que se deriven directamente de estos. Pues es un conjunto de actividades médicas realizadas regularmente bajo los principios científicos y éticos en establecimientos de salud públicos o privados. La siguiente.
Vamos a tener la diferencia entre el acto médico y la práctica médica. Pues para empezar, el acto médico va a ser una acción concreta, como pues darle al paciente un medicamento, realizar una cirugía, hacer un diagnóstico. Es la aplicación directa de los conocimientos y las habilidades médicas para un paciente específico en un momento determinado. Como tal, va a ser una acción individual. Y por otro lado, la práctica médica es más amplia, pues incluye no solamente los actos médicos individuales, sino también la evaluación de la situación del paciente, la toma de decisiones, la comunicación con el paciente y con toda la comunidad, además del seguimiento de protocolos, la aplicación de la ética médica, para brindar pues una buena atención a los pacientes. La siguiente. Vamos a tener las implicaciones legales de la práctica médica. La medicina legal se enfoca en cómo las leyes y regulaciones impactan la práctica médica, incluyendo la responsabilidad civil y penal de los profesionales de la salud. Y como tal, el ejercicio profesional médico está regulado por la Ley General de Salud, que es un requisito fundamental para el ejercicio médico, y la norma 004 que está en el expediente clínico. También vamos a tener una responsabilidad por actos propios y de auxiliares, como la jurisprudencia sobre la responsabilidad solidaria de los hospitales. También aquí va a entrar el consentimiento informado, pues los médicos deben de obtener el consentimiento informado de los pacientes antes de realizar cualquier procedimiento, donde se les debe explicar los riesgos y beneficios que tienen al someterse a cualquier este acto médico. También vamos a tener los derechos del paciente, donde los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su estado de salud, acceder a su expediente clínico y a la confidencialidad de sus datos. También la responsabilidad civil. Los médicos pueden ser responsables civilmente por daños causados a los pacientes debido a las negligencias o errores en la atención médica. Va a haber una regulación legal donde la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de la prestación de servicios de atención médica establecen normas para la práctica médica. La medicina legal es una disciplina que estudia las implicaciones legales de la medicina, incluyendo la responsabilidad médica y la pericia médica. Va a haber normas oficiales mexicanas, como ya las había mencionado anteriormente, donde la Secretaría de Salud emite normas que regulan la atención médica en todo el país. Y el expediente clínico, como un derecho del paciente, y los profesionales de la salud, pues deben de mantenerlo correctamente. La siguiente. Va a haber derechos y obligaciones del médico. En derechos del médico, pues el médico tiene la libertad de ejercer la profesión. Los médicos tienen el derecho, a ejercerla libremente, sin presiones o interferencias que comprometan su independencia profesional. También a un trato respetuoso, pues deben ser tratados con respeto por los pacientes y los familiares, además del personal de salud. Y tienen derecho a tener acceso a los recursos, que creo que esto es de los derechos que más se violan. Este, pues no se cuentan con los recursos necesarios para realizar su trabajo, incluyendo pues instalaciones adecuadas, equipos de última generación. También respeto de su juicio clínico. Tienen derecho a que se respete su juicio, es decir, a que sus decisiones sobre diagnósticos y tratamientos, pues no tengan una, opinión. Además de no ser molestados en su honra y reputación. Am, También la libertad para asociarse libremente para defender sus derechos y mejorar su formación profesional. También a recibir un trato digno. También pueden negarse a intervenir en contra de su ética, y esto viene marcado en la Ley General de Salud en el artículo 10. Y también va a tener obligaciones como es la confidencialidad. Los médicos tienen la obligación de guardar la confidencialidad sobre la información de los pacientes.
actuar con diligencia y conocimiento, respetar el consentimiento informado, garantizar la confidencialidad de la información, a tener una actualización profesional de forma periódica y permanente, a tener una atención oportuna y segura. Esto quiere decir que deben de brindar atención oportuna y segura a los pacientes. También deben de mantener registros clínicos para tener una atención detallada de lo que se brinda al paciente. La siguiente. Bueno, va a haber también derechos y obligaciones del paciente, como derechos a recibir una atención médica adecuada, a recibir un trato digno y respetuoso, a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, a decidir libremente sobre su atención, otorgar o no el consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencias, contar con expediente clínico, ser atendido cuando existe inconformidad por la atención médica brindada, este, derecho a la salud, que es el artículo 4 de la Constitución mexicana, y también va a tener obligaciones como informar al médico en forma completa y veraz acerca de los síntomas y posibles causas de su enfermedad, participar en la medida de lo posible en las actividades para recuperar su salud, tratar con el debido respeto al personal de salud y auxiliares que participan en el proceso de atención, informar al personal de salud, a su médico tratante, al jefe de servicio, al cuerpo de gobierno, del comité de ética, cualquier falta a los principios éticos vigentes en el proceso de su atención, cumplir con la normativa hospitalaria, respetar y valorar las indicaciones de su médico y cumplirlas, o bien informarse sobre el rechazo al tratamiento propuesto. También en caso de tener dificultades para cumplir con el tratamiento del médico, debe solicitar una alternativa. Este, si el paciente está hospitalizado, no debe consultar con otro médico sin el consentimiento de su médico tratante. Pues si desea una segunda opinión, debe informarle primero, pues, al médico tratante, y el paciente, si desea cambiar a su médico, debe informar también al médico tratante. La siguiente. Bueno, va a haber una confidencialidad del consentimiento informado y secreto médico. Está marcada en el artículo 135 de la Ley General de Salud. Y bueno, el consentimiento informado va a ser una obligación documentada de informar riesgos, beneficios y alternativas, que está marcado en la norma 004, y el secreto médico, que está protegido penalmente en el Código Penal Federal del artículo 210. El siguiente. Ahora vamos a pasar a la unidad 3 de la Lex Artis Médica. Y bueno, vamos a empezar con que es un conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura generalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Aquí pues va a ser técnicamente el conjunto de normas y éticas que van a regular la correcta actuación del médico en pues las distintas situaciones bajo estándares científicos vigentes. La siguiente. Vamos a hablar ahora sobre la importancia en la valoración de la responsabilidad médica. Bueno, la valoración de la responsabilidad médica es crucial, ya que determina si un profesional de la salud es responsable por los daños, perjuicios causados a un paciente debido a una mala praxis. Y pues aquí entran referencias legales como la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde va a haber tesis aisladas sobre la mala praxis médica y peritajes médicos para la valoración y el cumplimiento de la Lex Artis. Este, Aquí también puede ser por negligencias, por impericias o imprudencias. Y bueno, esto va a tener implicaciones legales, éticas y sociales, ya que influye en la reparación de los daños, la protección de los derechos del paciente y la seguridad de la práctica médica. Eh, Esto se encarga de proteger los derechos del paciente, permitiendo que
sean compensados por los daños que sufrieron debido a la mala praxis. También fomenta la seguridad de la práctica médica, impulsando a los profesionales de la salud a actuar con mayor cuidado y a seguir mejorando pues sus prácticas. Establece un marco legal para la atención de reclamaciones, donde define procesos para investigación y resolución de los casos de esta mala praxis. También va a contribuir a la mejora continua de la calidad de la atención. Así promueve la reflexión y el aprendizaje a partir de los errores para prevenir futuros incidentes o pues evitarlos. Refuerza la confianza del sistema de salud, donde va a transmitir la idea a los profesionales de la salud si son responsables por sus actos y que los pacientes puedan obtener justicia en caso de daño. El siguiente. Bueno, ahora voy a hablar sobre casos prácticos y ejemplos de jurisprudencia. Eh, Anteriormente, en el parcial pasado, hablamos del caso de Maya. Este, Aquí, de hecho, hubo un documental donde fue una mala práctica médica y pues aquí entra la Lex Artris, donde va a haber un consentimiento informado y actuación hospitalaria, pero también hay tesis aisladas donde van a definir las negligencias médicas como la violación a esta misma ley o el caso de omisiones de tratamiento oportuno de la jurisprudencia del 2016, donde condena al hospital por daño moral derivado de las negligencias. La siguiente. Ahora voy a hablar de la unidad 4, donde exponen expedientes clínicos y la norma 004 del 2012. Este, Primero vamos a hablar de la finalidad del expediente clínico, pues tiene como objetivo principal del expediente clínico documentar de manera clara, precisa y completa toda la información relacionada con la atención médica de un paciente, ya sea desde su historial hasta su diagnóstico, los tratamientos, cómo ha evolucionado, y también va a permitir una atención médica continua de calidad, de soporte en la toma de decisiones y la protección legal tanto para el paciente como para los profesionales de la salud. También va a garantizar la continuidad de la atención, respalda la atención médica legalmente y es una fuente para la investigación y la docencia. La siguiente. Bueno, esta va a tener un contenido de carácter obligatorio según la norma, donde debe incluir los datos personales, la identificación del paciente, antecedentes personales y familiares, el padecimiento actual, interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física, los resultados de los estudios que se le realizaron, el diagnóstico, el tratamiento, las notas de evolución y también se requiere información sobre el motivo de la consulta, del médico tratante, los medicamentos que el paciente está tomando y las enfermedades previas. El siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad legal del personal médico. Tiene una responsabilidad civil donde debe de reparar el daño, tiene la obligación de reparar el daño que ha causado al paciente debido a su negligencia, imprudencia o impericia. También el daño a la salud, ya que puede variar desde una lesión hasta la muerte y debe haber una relación de causalidad directa entre el acto médico y el daño. También una evaluación de la conducta, donde pues se debe evaluar la conducta del médico basada en la lex artis, es decir, en la conducta que se espera de un profesional competente en su área de especialidad. También aquí vamos a tener una responsabilidad penal, como los delitos en el ejercicio de la profesión, que en algunos casos los actos del médico pueden constituir delitos como la negligencia que causa la muerte o la falsificación de documentos. Una responsabilidad laboral donde pues se hace una responsabilidad hacia el empleador, pues el médico puede tener la responsabilidad hacia su empleador, como cumplir con las obligaciones
contractuales y respetar las normas del lugar del trabajo. Y bueno, la responsabilidad legal del personal médico se refiere a la obligación de los profesionales de la salud de responder por los actos médicos, las omisiones o errores cometidos en el ejercicio de su profesión que causen un daño al paciente. Esta responsabilidad puede ser de carácter civil, penal, administrativa, laboral o una combinación de ellas dependiendo de la naturaleza y la gravedad del daño. El siguiente. Bueno, ahora vamos a tener las consecuencias legales por omisiones o alteraciones. Aquí puede haber multas según la Ley General de Salud, que viene establecido en el artículo 416, denuncias ante la COFEPRIS, sanciones penales si éstas derivan un daño a los pacientes. Y bueno, aquí la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Profesión de los Particulares o la norma 004 van a establecer las medidas de seguridad para los expedientes clínicos. Esto en la protección de datos personales en la salud y también la protección de datos personales en salud se refiere a la garantía de que la información médica de un individuo se trata de manera segura, confidencial y responsable, conforme a la ley. Esto incluye la privacidad, la necesidad de consentimiento informado y la obligación de garantizar la integridad y disponibilidad de los datos. La siguiente. Pasando a la unidad 5, vamos a hablar un poco sobre medicina forense, empezando por los principales acontecimientos históricos. Bueno, en Egipto se dio primero el papiro de Ebers en 1500 a.C. con registros de lesiones. Después en Roma con la Lex Cornelia, con un castigo por mala práctica médica. Y por último, en la Edad Media con autopsias para determinar las causas de muerte. El siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre la evolución de la medicina forense en México y el mundo, empezando por la medicina forense apareció por primera vez en el mundo, en Alemania en el siglo VIII, gracias a la ley Carolina promulgada por Carlos V en 1532. Después, en el siglo XIX, formalización de la medicina legal. Y en México, eh, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y los servicios periciales de la FGR. Vamos a tener también ramas de la medicina forense, entre ellas incluidas la tanatología. Aquí hay diversas, pero solamente voy a hablar de algunas, como la tanatología, que es el estudio de la muerte, la traumatología forense, que es el análisis de lesiones corporales, la sexología forense, que son los delitos sexuales, la toxicología forense, que aquí se estudian los envenenamientos, el uso de sustancias ilícitas, etcétera. También tenemos psiquiatría forense, como es la valoración del estado mental en los procesos legales. La siguiente. Bueno, vamos a hablar de implicaciones legales del dictamen forense. Aquí el dictamen forense debe cumplir con criterios técnicos y de imparcialidad, según el artículo 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El médico forense participa como perito de oficio o de parte en juicios
y el perito médico responde legalmente si su dictamen es falso o es negligente, y aquí va a tener una responsabilidad pericial según el artículo 247 de la CNPP. Y la siguiente, pues esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar. ¿Será que sí se arman los 25 minutos?